Ah, sí, Qué gusto en conocerte, Faisal. ¿Cómo estás? igualmente, sí. Bien, estoy bien. ¿Y tú? También ¿Cómo bien. andas? Bien. El día de hoy ¿Cómo andas, carnal? es una tarde o bueno, un mediodía frío en la Ciudad de México. Pero bueno, pues gracias a Dios estoy bien. Gracias por preguntar. Eres muy amable. Sí. Mañana van a celebrar el Día de Muertos, ¿verdad? Sí, es correcto. Ya me adelantabas tú cuál era tu interés con tu mensaje hace un rato, hace Sí, como sí. aproximadamente más o menos como una hora, y me decías que te interesaba platicar acerca de lo del Día de Muertos en México. Pues fíjate que Ah, esta sí, tradición es sí, sí. una tradición, valga la repetición, que caracteriza a la cultura del país, a la cultura mexicana. Es conocido de toda la comunidad mundial que el Día de Muertos es una fecha especial en México, casi al mismo nivel de importancia que la Navidad o el día de Año Nuevo, el 24, 25 de diciembre, el 31 de diciembre, de esa importancia, de ese nivel, incluso hasta el Ah, Día de sí, la sí. Independencia de México, también Ah, a ese wow. nivel. Y pues en el calendario católico se establece que el día primero o día 1 de noviembre es el día Mm, que se festeja a todos los santos, es decir, a todas aquellas personas que sirven de ejemplo espiritual para todos los seres humanos. Y el día 2 pues se celebra a todos los fieles difuntos, a todas las personas fallecidas. Entonces, ujú. pues ya desde la época milenaria, ya hace muchos siglos, incluso antes del descubrimiento de América, los habitantes originales de estas tierras, los mexicas, los aztecas, ya llevaban a cabo el culto a la muerte y también a los difuntos, a los muertos de su época. Entonces, eh, pues los códices, ¿Códices? eh, sí, los códices son, eh, por decirlo de alguna forma, documentos ¿Qué es que códices? los códices es usado en plural. El singular es un códice y un códice es un documento creado por un sacerdote español que vino a México después de la Oh, conquista, en el que se ajá. dibujaron o se escribieron todo ese tipo de investigaciones de carácter histórico acerca de esta tierra, todo lo que Oh, ellos encontraron después de su llegada. Entonces, en los códices existen los registros de que este llamado culto a la muerte data de una época anterior a el emperador Cuauhtémoc, aquí en estas tierras. Estamos hablando de la época precolombina, antes de que se instaurara la colonia española en sí, esta sí. región. Ah, Entonces, antes. antes, entonces Las personas antiguas, ¿verdad? Sí, De, las personas ah, que originalmente eran los habitantes de este lugar. Sí, sí, sí. en la idea o en el concepto de los antiguos pobladores de esta región, de este espacio geográfico de lo que actualmente es conocido como el país de México, se decía que su creencia era que ellos estaban enfocados tenían el objetivo principal de llegar al Mictlán, al lugar de los muertos, y así era como se llamaba, Mictlán. Y Mictlán. tenían una deidad del inframundo, que era quien imperaba sobre todos los muertos, y esa deidad se llamaba Mictlantecutli. Oh, ¿Sí? creo que no es español, ¿verdad? No, es la lengua originaria, náhuatl. Sí. Ah, Y como hay lugar también no es español, como Popocatépetl.
Ah, sí, son eh, las palabras que en el español formal se conocen como topónimos. El nombre de un lugar, el nombre o la designación de un cierto lugar, de un espacio geográfico muy propio. Y el nombre tiene su raíz o su origen en el verdadero significado desde tiempos remotos. Popocatépetl. Y también forma parte del lenguaje originario de este espacio, de esta realidad geográfica de hace milenios. Ah, sí. Los Pero, antiguos aztecas, ¿puedes hablar? ¿Puedes hablar este idioma o no? no, fíjate que, déjame platicarte que yo conozco algunas palabras o algunas frases del idioma náhuatl actual, porque se sigue Ah, hablando en sí, sí. una región de la parte suroeste del país, Ah, exactamente, específicamente en el estado de Veracruz, en la ah, sierra. Y tengo conozco a, amigo de Veracruz. ok, él seguramente que debe de hablar más náhuatl que yo. Ah, Yo solamente puedo decir, eh, huele bonito, eh, mujer, eh, voy por las tortillas, ese tipo de cosas, frases sencillas en ¿qué náhuatl. significa? ¿Qué significa? Bueno, por ejemplo, mujer, simplemente mujer, se dice Ah, cihuatl, cihuatl, ah, wow, es muy cihuatl. raro. Sí, y existe aquí en la cercanía de la Ciudad de México dos volcanes, que es el Popocatépetl, que ya Ajá. mencionaste, y el Iztaccíhuatl. Ah, Iztaccíhuatl ¿dónde está? está compuesto en la parte final de la palabra con cihuatl, significa mujer, y el significado completo de Iztaccíhuatl es Ah, la mujer dormida, porque forma parte de ah, una leyenda antiquísima de los aztecas. ah, sí, sí. Por ejemplo, la palabra ajuiac, o hay variaciones, ajuiac significa huele bonito o huele sabroso, refiriéndose a la comida. Ah, Ah, qué rico, qué sabroso. Ese es el ah, significado. Y sí, sí. también como por ejemplo si llega la hora de comer y tengo que salir a la tienda a comprar las tortillas para poder comer, Ajá, pues se dice micuiti tlaxcali. ajá, wow. Se oye raro, ¿verdad? Sí, Micuiti sí, sí. tlaxcali. Y tlaxcali, propiamente dicho, la partícula tlaxcali o la palabra significa literalmente tortilla. Ah, wow. Son esos pequeños discos hechos con harina de maíz. Mm, Son esos objetos que utilizamos en México para comer. ajá. Y también hay como indios rojos, ¿también existe en México o no? Como los Estados Unidos. Sí hay unas variantes de grupos étnicos que tienen una relación muy estrecha con los que se conocen como pieles rojas, ¿sí? Y Ah, eso es en la parte norte del país, en la parte norte de ah, México, ¿sí? sí, sí. Su idioma llamada así, ¿verdad? Sí, ¿no? Ah, los Cherokee son unos que Ah, componen esos distintos grupos, pero no son los únicos, son muchos. ah, Cherokees, bueno, es que la verdad son muchos los grupos que integran a ese tipo de etnias que caracterizan a la región norte del país, México, y la región sur de Estados Unidos. ajá. Todavía vestirse así, ellos como tiene. Sí, hay quienes todavía siguen observando sus tradiciones, su manera de vestir, su indumentaria tradicional, pero no todos lo hacen. Está cambiando, ¿verdad? Ahora. Sí, está en constante cambio y el proceso de transculturalización
hacia la cultura norteamericana es muy grande. Sí, sí. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la costumbre de Día de Muertos en México? Sí, sí, es porque es muy importante, como te dije, por eso sí quiero saber sobre esto. Sí, es algo muy atractivo, como por ejemplo, actualmente algo que llama mucho la atención es la ofrenda del Día de Muertos, pero esa ofrenda ya se llevaba a cabo desde la época de antes del descubrimiento de América. Los aztecas ya presentaban alimentos, bebidas, frutos, verduras, platillos preparados de distintas formas a sus muertos. Entonces se da el acontecimiento del descubrimiento de América, la conquista de los españoles, y se lleva a cabo ese proceso que se conoce como sincretismo cultural, la unión o la mixtura entre las dos culturas, y se fusionan para convertirse en una sola, la cultura originaria de este lugar y la cultura de los españoles. España. Y se funden, sí, de España, es correcto. Ajá, sí. Entonces, pues esa misma ofrenda de muertos se transformó con otros matices. Sí, sí. Se dio ese, Es que te digo, es sincretismo. idioma, ¿verdad? Antes como... Primer es idioma, ¿verdad? Como antes no... en México nadie habla en español. Después de conquistar de españolas y empezaste a hablar español, ¿verdad? Es correcto. Históricamente, la ajá. realidad es que llegaron los españoles e impusieron su cultura y trataron de derribar todo lo existente en esta región del planeta. Impusieron su idioma, el español, y se trató de disminuir o de aniquilar al mínimo posible el habla del náhuatl. Así es. Y también creo que catolicismo también trajeron, ¿verdad? ¿Cómo dices? Antiguo, quiero decir religión, antes como otra religión, ¿verdad? Como, sí, así es. Pero... Fue la labor más grande o un tipo de labor que fueron las más pronunciadas, las más evidentes, fue esa labor que realizaron ellos de derrocar la religión existente en esta región e imponer la religión católica. A final de cuentas, no se triunfó al 100% con ese objetivo, porque se dio este proceso del sincretismo, es decir, la unión entre la cultura existente y la que se estaba imponiendo para convertirse en una tercera versión. Así sucedió. Por ejemplo, en el momento actual, con motivo de este tipo de festejos del Día de Muertos en México, se puede ver claramente. Existe un catálogo de los puntos más representativos en el país, en los lugares en los que se llevan a cabo estos festejos del Día de Muertos, y son, por ejemplo, el primero, el más representativo y el que capta la mayor cantidad de turismo internacional el día de hoy, es Pátzcuaro, en la entidad federativa llamada Michoacán, México. Ahí existe un lago, y en ese lago se acostumbra a navegar a través de canoas y adornar todo con flores y velas y mucha comida a manera de la ofrenda del Día de Muertos. Y otro de estos sitios en donde se lleva a cabo este tipo de festejos principalmente es el barrio de Mixquic, aquí en la Ciudad de México. ¿Qué es Mixquic? Sí, así se llama. También es un vocablo que forma parte del náhuatl originario. Mixquic. Mixquic. El lugar anterior, que es el que es más conocido en todo el planeta, es Pátzcuaro.
Y bueno, el festejo, principalmente el festejo que se da en ese pueblo originario milenario que existe desde antes de la llegada de los españoles, llamado Mixquic, es caracterizado por algo que le llaman la alumbrada. Y esa alumbrada es el hecho de que decidan apagar toda la iluminación, todos los luminarios públicos, todo el sistema de iluminación pública del gobierno y dejar solamente encendidas las velas o veladoras, piezas de cera, para, según la creencia, guiar a las almas de los muertos hacia el lugar en donde ellos colocan sus ofrendas, comida, frutas, bebidas, etcétera. Y hay un tercer lugar también en México, que es el poblado de Pomuch, en la entidad federativa conocida como Campeche. Y lo que caracteriza a ese festejo de Día de Muertos de Pomuch es que este es un estado mexicano del área sur-sureste del país, y es un lugar obviamente más próximo a la región tropical, a la región del Caribe, y hace muchísimo calor. Entonces se dan todas las condiciones para que, como tú lo comentabas en un principio, los cuerpos humanos automáticamente, por la temperatura tan alta, se momifiquen. Entonces ellos lo que acostumbran es sacar los restos de sus difuntos, sacar los restos de sus muertos y limpiarlos o lavarlos. Y después de eso los colocan en una pequeña caja con un paño de color blanco, con una tela. Eso forma parte de los festejos en aquel lugar, para que lo hacen en una fecha previa, ya sea el día 31 de octubre o el día de hoy, 1 de noviembre, para que estén listos y, según la creencia de ellos, la consideración, estén presentables para los festejos de Día de Muertos del 2 de noviembre. Es algo muy característico también. Y también CNN, History Channel, National Geographic, Nat Geo, todos ellos tienen material diverso acerca de ese tipo de festejos, porque verdaderamente resulta ser muy interesante el hecho de que saquen los restos de sus muertos y los limpien o los laven y los vuelvan a colocar en una pequeña caja para la celebración de estas fiestas. Esa región del estado de Campeche es una región considerada como eminentemente en donde hace milenios se estableció la cultura maya. Escuché sobre maya, sí. Sí. Y bueno, hasta el momento te he mencionado 3 lugares característicos dentro de estos festejos de Día de Muertos en México. Pero pues también está Toluca, que es un poblado, es la capital de la entidad federativa llamada Estado de México. Y obviamente también la Ciudad de México. Se visten de colores las dos. Tanto Toluca como la Ciudad de México se visten de todos los colores que te puedas imaginar con motivo de estos festejos. Y además porque pues son núcleos poblacionales importantes, son pues ciudades de las más pobladas del país. Y bueno, esta en especial, la Ciudad de México, es la más grande de todo el país. Sí, es capital, así es. Sí, por eso. Sobre esto, sí, es muy interesante, sí, es genial. Y también estás preparando como para mañana muchas comidas, ¿o no? En tu casa. No estoy llevando a cabo ningún tipo de preparativos porque a tantos años pues ya nosotros ya no observamos las tradiciones, las costumbres, pero bueno, lo observamos por televisión.
lo vemos por internet y durante nuestros años de infancia pues siempre lo vimos que se llevó a cabo en casa, así es. Sí, sí. Hay también Es en algo la muy... calle, ¿verdad? Hay personas vestirse como en este día, ¿no? En el Día de Sí, Muertos. es muy común, es algo muy natural que, por ejemplo, las chicas decidan maquillar su rostro y cambiar sus vestimentas emulando a la que conocemos como la Catrina. ¿Tú conoces a la Ah, Catrina? no, Bueno, pues déjame pues, platicarte que hace aproximadamente 100 años atrás, ujú, eh, José Guadalupe Posadas fue ujú, un grabador mexicano que dio lugar al diseño de ese personaje femenino, de una calavera, o como decimos en México, de una calaca. Y su intención era ridiculizar a mujeres de origen indígena que querían parecerse a las mujeres francesas o a las mujeres europeas. Querían dar ajá, una falsa imagen de lo que realmente eran. Y a través del grabado, este artista, este grabador, José Guadalupe Posada, pues ujú, inmortalizó a ese personaje de manera irónica. Y es una crítica a la sociedad de ese tiempo, a la sociedad de las décadas que abarcaron los años 1870, 1880, 1890, esa época, porque fue la época en la que se dio esa circunstancia y posteriormente José Guadalupe Posada lo inmortalizó a través de su diseño de la Catrina. Y oh, bueno, pues las chicas en la sociedad actual acostumbran pintar su cara a manera de que simulen un cráneo de un esqueleto humano y bueno, pues salir a la calle y utilizar un tipo de sombrero europeo antiguo, grande y vestidos muy vaporosos y pues caracterizarse o disfrazarse de la Catrina, oh, que originalmente no es ese su nombre, sino originalmente José Guadalupe Posada la llamó la Garbancera. Y después el nombre cambió y se le conoció a nivel mundial y se le conoce a nivel mundial como la Catrina. oh, Así es. Y así como yeah, ese detalle o esa cuestión en relación a la Catrina, hay algunos otros que pueden ser mencionados como aspectos curiosos o importantes de la celebración del Día de Muertos en México. Como por ejemplo, uno de esos, uno de los más representativos es el hecho de que antes de, antes de la llegada de los españoles a estos territorios, antes ujú, del famoso descubrimiento de América, los aztecas llevaban a cabo rituales que implicaban el abrir a otros seres humanos y extraerles el corazón y ofrecerlo a ajá, sus dioses. Entonces, ah, ese abrir en canal y extraer el corazón y ofrecerlo a sus dioses era parte de sus rituales y también lo hacían a través de platillos de comida, de platillos, por decirlo de alguna forma, típicos de estas regiones en aquella época. Entonces, en ese proceso de eh, sincretismo, llegan los españoles, se da el descubrimiento de América, se da la conquista de los españoles y los españoles deciden casi de manera automática, instantánea, llevar a cabo esa conquista social, económica, espiritual, en todo sentido, y observan esa tradición que ya venían llevando a cabo desde mucho tiempo antes de su llegada. Los aztecas sacrificaban, llevaban a cabo sacrificios humanos, le sacaban el corazón a las personas y lo ofrecían a sus dioses. Entonces, tratando de mitigar esa barbaridad, según los españoles, pues generaron la tradición o la costumbre de fabricar pan
de cocinar pan con ciertas formas que son características de huesos y con un polvo con azúcar de color rojo encima que simulara la sangre a la que ya todos aquí estaban acostumbrados. Entonces, el pan, el actual pan de muerto mexicano, tiene su origen en aquella tradición y es el resultado de ese sincretismo entre las culturas, la originaria de este lugar y la española de los conquistadores. ¿Qué te parece? Sí, sí, muchas informaciones y es muy interesante y también muchas gracias por compartir conmigo. Y no sabía eso en como fondo. Solo escuché sobre el Día de Muertos, sobre esto, como llegaron este día para visitar a sus queridos, ¿no? En este día. Sí, escuché solo sobre esto, pero en fondo como como te dices, no sabía. Es que, bueno, esto ya forma parte de conocimientos que tienen que ver con la historia del país, con la historia de México. Como tú lo dices, con el trasfondo histórico, con el trasfondo cultural. Y bueno, pues desafortunadamente algo penoso, por ejemplo, para mí, pues es que no todos los mexicanos lo conocen. Sí. Y a nivel internacional, pues me parece que sí, muchos de nuestros amigos extranjeros les llama la atención, les parece interesante, les resulta ser algo atractivo acerca de lo que quieren conocer, que quieren saber más de esto. En general, desde que fui un niño, me ha llamado la atención el tipo de temas relacionados con la historia de México. Son el tipo de temas que me agradan, me gustan. Ajá. Sí. Y muchas gracias para compartir conmigo sobre el Día de Muertos. Sí. Para mí es un Hay gusto. muchas cosas, sí, hay muchas cosas no sabía antes, solo escuché sobre como cosas de sus queridos, ¿no? Solo esto y solo habías comer tenido la algo oportunidad de sí. escuchar que la creencia consistía en el hecho de que se considera que los muertos regresan de su lugar en donde permanecen, en ese estado, siendo muertos, y regresan a visitar a los vivos. ¿Es correcto? Sí. Ok. Y algo sí. así. Es la idea que la gran mayoría de nuestros amigos extranjeros tienen. Pues mucho gusto de compartir conmigo y estoy a tus órdenes, cuando tú gustes. También te expreso toda mi respeto para tu nivel de español. Hablas muy bien. Felicitaciones. Gracias. Y bueno, en lo que yo te pueda servir, estoy más que dispuesto. Para mí es motivo de gran gusto el compartir mi cultura con todos. Sí, no te preocupes. Mucho gusto, Faisal. Igualmente, muchas gracias por todo. Y estoy a tus órdenes. Muchas gracias por tu tiempo y cuídate mucho. Mucho gusto en conocerte. Hasta pronto. Bye. Hasta pronto. Bye.